Queridos, buenos días. Hoy voy a haceros una reseña de una de las batallas más importantes que hubo en España allá por el año 1000 entre los sarracenos, es decir, los musulmanes, los moros, contra los cristianos que defendían su patria. Empieza con la historia de un guerrero musulmán llamado Almanzor. Y esta historia se remonta a una batalla famosísima que hubo en Calatañazor. Calatañazor se decía en árabe Kalat al-Nosor, que significa altura del buitre o montaña del águila. Es un lugar de la provincia de Soria donde fue herido y derrotado Almanzor. Y añade la leyenda que en Calatañazor Almanzor perdió el tambor. Fue Almanzor primer ministro del califa de Córdoba, Hisen II, el alma y el sostén del imperio musulmán y el gran competidor de los cristianos en la época, quizás el más importante de la dominación sarracena en España. Este famoso personaje gozaba, por su valor y prudencia, de la máxima consideración en la corte del califa, hasta el extremo de proceder en todo como si fuese el legítimo soberano. Así llegó a adquirir un poder irresistible, poder que había de ser bien fatal a los cristianos españoles, a los que había jurado por el nombre del profeta acabar con ellos y no descansar hasta el total exterminio de su raza. Con este designio emprendió sus excursiones por los territorios cristianos allá por el año 977 de nuestra era, recorriendo sucesivamente en sus algaras las fronteras de la España oriental, las del Duero, Galicia, León, etc. No recogía para sí otro fruto de estas expediciones que la gloria de haber vencido, cediendo el botín a sus soldados, con excepción del quinto, que tocaba por la ley al califa, y la estafa o derecho de escoger que se dejaba a los caudillos. Hombre singular en todo, era clemente con los vencidos y no consentía cometer contra ellos daño ni violencia alguna. Cada vez que volvía del campo de batalla, se hacía sacudir cuidadosamente el polvo recogido en sus vestidos, guardándolo en una caja, exprofeso y de gran estima en su equipaje, con ánimo de que a su muerte cubriesen con dicho polvo su sepultura. Pues, como dice el Corán, aquellos cuyos pies se cubran de polvo en el camino de Dios, el Señor le preservará del fuego. Tal era el nuevo enemigo que de repente se había levantado contra los cristianos y que en sus 26 años de gobierno realizó más de 50 invasiones en tierras cristianas, hasta perecer en su última algarada, cuyo desenlace fue la famosa batalla de Calatañazor. Corría el año 1001 de nuestra era, cuando los cristianos españoles diéronse cuenta de un movimiento universal e imponente por parte de los sarracenos en el mediodía y centro de España muslímica. Es que Almanzor prepara la gran gazúa contra los cristianos y el último golpe a Castilla, cuya obstinada resistencia le es ya fatigosa, y quiere agregarla definitivamente al imperio musulmán. Terrible la tormenta que se avecina y que pone sobre aviso a los monarcas de los estados cristianos, prestos a resistir al formidable empuje del ejército sarraceno. Organizada la cruzada contra los infieles, se concentra el ejército cristiano hacia las fuentes del río Duero, no lejos de las ruinas de la gloriosa Numancia. Conducía las banderas de León, Asturias y Galicia el conde Menendo, a nombre de Alfonso V, a la sazón niño de 8 años. Mandaban las de Navarra y Castilla sus respectivos soberanos. Los musulmanes, divididos en dos cuerpos, dirigíanse por el Duero arriba y hallaron a los cristianos acampados en Calatañazor, donde empeñóse la lid con igual furor por ambas partes, quedando al final la tierra empapada en sangre humana e indecisa la victoria.
Fue Almanzor gravemente herido. Conducido a su tienda y viendo cuán pocos caudillos se le presentaban sin cesar, preguntaba cómo no iban sus valientes. Señor, le respondieron, algunos hallan muy mal heridos, los demás murieron en el campo de batalla. Percatado del estrago de su ejército, ordenó la retirada al rayar el alba y repasó el Duero, marchando en orden de batalla por si los cristianos le perseguían. Recrudeciéndose de tal modo las heridas que, no pudiendo sostenerse a caballo, se hizo conducir en una silla y en hombros de sus lados por espacio de 14 leguas, hasta cerca de Medina Salim. Hoy en día se llama Medina Celi. Allí expiró en brazos de su hijo Abdelmelik, el héroe musulmán de los 3 días, por andar de la luna del Ramadán, año 392 de la Égira, 9 de agosto del año 1002 de nuestra época, y a la edad de 63 años. Sus restos mortales fueron sepultados en Medinaceli, cubriéndose los con el polvo recogido en los diversos combates en que había tomado parte, cumpliéndose la ley del Corán que decía: enterrad a los mártires según les coge la muerte, con sus vestidos, sus heridas y su sangre. No los lavéis, porque sus heridas en el día del juicio despedirán el aroma del azmizcle. Así acabó el famoso Mohammed ben Abdallah ben Abi Ahmed, conocido por Almanzor, después de 25 años de continuados triunfos y que hasta su muerte se le había creído invencible. Con esta victoria de las armas cristianas renació la esperanza en el corazón de los españoles. Sobre el sepulcro de Almanzor se escribieron sentidos versos. Un historiador copia la traducción que de uno de sus epitafios hizo don Leandro Fernández Moratín, que es como sigue. No existe ya, pero quedó en el orbe, tanta memoria de sus altos hechos, que podrás, admirado, conocerle, cual si le vieras hoy presente y vivo. Tal fue que nunca, en sucesión eterna, darán los siglos a David II, que así, venciendo en guerras, el imperio del pueblo de Ismael adquirezca y guarde. Un poeta contemporáneo describe, en Celebrando Romance, cuyos son los fragmentos que a continuación reproducimos, las algaras de Almanzor y la gloriosa batalla en que fue este herido y derrotado. Dice así: la batalla de Calatañazor. Almanzor, emprendiendo sus algaras, desmantela ciudades, campos quema. De los llanos del Duero hasta los riscos de Cantabria dilata sus fronteras. Al cristiano reduce a los linderos de la cántabra costa, donde piensa abatir de la cruz el estandarte para alzar la bandera del profeta. Mas ya dispuestos de Almanzor sus planes, ecos de trompas y tambores suenan. Sigue intenso rumor, alzan el campo y se ponen en marcha las banderas. El ruido ronco que al andar producen, como trueno que anuncia la tormenta. En las quiebras retumba de los montes y a los cristianos el fragor despierta. El peligro común los apercibe. Las intestinas disensiones cesan y en Calatañazor los castellanos, leoneses y navarros se congregan. Sus largas picas y ferradas cotas los cántabros requieren, su hacha prestan los leoneses, sus clavas los gallegos, los astures sus arcos y flechas, su espada los altivos castellanos. Se ciñen el arnés y sobrevesta ajustándose, y de hierro los caballos cubren para oponer más resistencia. Los valientes arqueros africanos despiden con furor nubes de flechas. Los nuestros acometen y rechazan, que ante el vil invasor nadie se arredra. Los africanos y árabes fornidos, que por los flancos de la cumbre trepan, son rechazados y deshechos, y huyen dentro sus haces a esconder la afrenta. Profundo abatimiento del caudillo apoderóse y apenado. Cerca de Medina Salim, con honda angustia voló su alma,
la región etérea, campos sagrados de la patria mía, de Calat al-Nosor, roca soberbia. En vosotros renace la esperanza que infunde en los cristianos grandeza. Es un fragmento de una poesía, sin un romance en decasílabo, copiado del libro Alboradas de don Ezequiel Solana. Y ahora voy a enseñaros cuáles eran las armas que utilizaban los almohades, los moros. Esta es la espada que usaba Almanzor. Y estas son las espadas que utilizaban los guerreros castellanos, fornidas en 1000 batallas, con un acero de Toledo.